grandes enfermedades. Pero a mí... Buenas noches, vamos a continuar. Ok. Vamos a... los otros principios que nos hicieron falta, pues ya leerlos ustedes ahorita, ya en su casa. Ahorita lo que vamos a proceder es a ver otro tema importante en relación al salario. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta? Las empresas que deben de tomar en cuenta para efectos de pagar aguinaldos, pagar el bono 14. ¿Qué incluye el salario como tal? ¿Cómo está integrado? Vamos a ver algunos aspectos muy importantes que de cierta manera los desconocen. En algunos casos los patronos, a veces hay malas asesorías y sí, también los trabajadores desconocen cómo está compuesto o integrado el salario como tal. Vamos a empezar dando una definición de salario. Fíjense que en el artículo 88 tenemos una definición de salario que dice, del Código de Trabajo: salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por este. Este es el artículo 88 del Código de Trabajo. Pero veamos, hay una definición que es la que se aplica. ¿Por qué es que se aplica? Por la interpretación que se hace del principio de indubio pro operario. Este principio de indubio pro operario no se aplica el artículo 88 para efectos de qué es el salario, sino que se toma la definición del artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un convenio o tratado internacional que Guatemala pues ha ratificado y por ende se aplica esta definición. El salario, digamos que está compuesto, solo voy a ver si hay algo aquí en el chat. Gracias, ahí está. La definición de salario está compuesta de 5 elementos o 5 características. Veamos, y ahí las número yo. Dice, es toda remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, que pueda evaluarse en efectivo, fijada por, digamos que en la primera parte, en el número 1, quisiera hacer mención, sea cual fuera su denominación, llamémosle bonificación, llamémosle comisiones, eso es parte del salario. Vamos a ir viendo esa situación. Una vez me pidieron en un banco un dictamen, y eso ya se fue hace algunos años, ¿verdad? Que estaban pues practicando mal lo relacionado a los derechos y obligaciones del salario hacia los trabajadores. En este caso eran unos ejecutivos. Les estaban pagando, por ejemplo, tanto de salario base y tanto en comisiones. O sea, tenía una comisión bajo, digámoslo así, metas, ¿verdad? La situación es que lo que era el salario base, pues ahí para efectos de aguinaldo de 1.14 y cuando querían indemnizar a alguien lo hacían solo con el salario base. No tomaban en cuenta las comisiones. Entonces yo en el dictamen aclaro, ¿verdad? Les aclaré en su oportunidad de que las bonificaciones, según el artículo 88, inciso C, es un tipo o clase de salario. Y el mismo Código de Trabajo lo regula, que es salario. Y que por ende
debía de calcularse para efectos de aguinaldo de 1.14 y de indemnización. Inclusive, había un error garrafal, ¿verdad? Una aberración de una vez, que hacían facturar a los ejecutivos sus comisiones. O sea, ¿cómo iban a estar, digamos, en relación de dependencia, recibiendo un salario base, pero a la vez estaban comisionando o sea, y esas comisiones tenían que facturarlas? Las comisiones, claro que sí se pueden dar, pero no facturarlas. Deben de ser parte íntegra del salario como tal. Entonces, vean, ese rubro es toda remuneración o ganancia. Se le puede denominar de varias formas, pero no deja de ser parte del salario y no deja de tener todos los efectos relacionados a los derechos del propio salario. Que pueda evaluarse en efectivo, que vamos a ver en su oportunidad, ¿verdad? Que el salario también se puede pagar una parte en especie para trabajadores de regímenes determinados también, no cualquiera. Por ejemplo, para los trabajadores agrícolas o ganaderos, ¿verdad? Trabajadores de campo, se les puede pagar 30% en especie, siempre y cuando lo que el patrono le entregue al trabajador, ese 30%, sea aceptado por el trabajador y a un precio costo o menor de precio-costo. Y lo que vimos en la clase pasada, las trabajadoras del servicio doméstico en el artículo 162, que regula también, ¿verdad?, que se le debe de pagar, se le puede pagar una parte en relación al cuarto de habitación y pues la comida, ¿verdad? Sus artículos de primera necesidad pueden ser tomados en cuenta también como parte del salario. Número 3 dice, fijado por acuerdo o legislación nacional. Pues cuando ese acuerdo es entre patrón y trabajador en relación a un contrato de trabajo. Y legislación nacional quiere decir el salario mínimo, ¿verdad? Cuando mediante un acuerdo gubernativo se decreta el salario mínimo. 4, debido por un patrono a un trabajador en virtud de un contrato escrito o verbal, por el trabajo, que un trabajador haya efectuado o deba de efectuar, o por servicios que haya prestado o deba de prestar. Este es el artículo 1 del convenio 95. Como repito, esta es la definición que rige en Guatemala. Los jueces, cuando hay duda en relación a esto, ¿verdad? Cuando hay una liquidación, ¿cuánto le corresponde a un trabajador ya por la vía judicial? Toman en cuenta la definición de este artículo 1 del convenio 95. Vamos a ver cómo está integrado o compuesto el salario. Primero, de salario base. Cumple con las 5 características. ¿Verdad? Es cuando le dicen al trabajador va a ganar de salario base 4,000 más comisiones o bonificaciones. ¿Verdad? Ese es el salario base que normalmente ese salario base obviamente no es variable. Lo que puede ser variable son las bonificaciones o las comisiones. En el segundo rubro podemos mencionar las bonificaciones, pero aquí hablemos de cualquier tipo de bonificación. Como repito, en la definición del artículo 1 de ese convenio 95 se le puede dar el nombre a cualquier tipo de bonificación y no va a dejar de ser parte de íntegro del salario. Antes de la aplicación de este convenio 95, a veces se le daba otro término, otro tipo de bonificación para que el trabajador, para que digamos que al trabajador, para efectos de indemnización en año 1.14, se le calculara sin esa bonificación, pero con la entrada, digamos, o esa ratificación que hizo Guatemala a ese convenio 95, en definitiva, pues esta bonificación tiene que entrar. Número 3, bonificación e incentivo. Esa la encontramos en el decreto 78-89, que normalmente son los 250 quetzales. En algunos casos está el criterio de que puede ser esta bonificación incentivo superior, siempre y cuando exista una métrica, ¿verdad? Que digamos, no se le coloque a un trabajador en relación de dependencia 3,000 quetzales de bonificación incentivo, solo por así, ¿verdad? Es como que quisieran evadir algún tipo de responsabilidad, pero vamos a ver que al final no se evade nada, no pueden. Digamos,
se debe de existir ciertas métricas para otorgar ese tipo de bonificación. Pero hay algo importante. Hay criterios judiciales, hay un boletín de criterios. De repente se los puedo mandar por correo, se los voy a mandar por correo, en donde hay una unanimidad en cuanto a resoluciones judiciales en relación a la bonificación y incentivo, que para efectos de aguinaldo, de bono 14 y de indemnización se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué se debe tomar en cuenta? Nuevamente nos vamos al artículo 1 del convenio 95. Indubio pro operario. Como repito, quizás se los manden estos días y les voy a subrayar ese criterio para que vean por qué es que los jueces lo aplican ese artículo 1 del convenio 95. Solo hay que aclarar algo. En algunos casos, para efectos de pago de X, sí hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del año 2003, donde se indica de que para efectos de pago de cuotas patronales y en este caso de trabajadores, no se debe de pagar en relación a la bonificación incentivo, solo sobre los demás rubros. Pero repito, para efectos de aguinaldo, de bono 14 de indemnización, si le favorece al trabajador, por supuesto que sí debe tomarse en cuenta. Es importante, ¿verdad?, mencionar que en muchos lugares no lo toman en cuenta, no lo toman de esa manera. Pero ya a nivel jurisdiccional o a nivel judicial, en definitiva, sí se aplica ese indubio pro operario a favor de los trabajadores. Sí se incluye entonces esta bonificación incentivo. Luego tenemos el bono 14, que igual, ahí en el bono 14 debe incluirse todos los rubros de lo que es el salario. Inclusive, en lo que es bono 14, establecido en el decreto 4292, o en el aguinaldo en el decreto 76-78, que es en el número 5, ¿verdad? De cómo está integrado el salario, se debe de también incluir la bonificación incentivo. Aquí quiero mencionar algo que pueda atender, por eso es la interpretación que tienen algunos juristas y algunas empresas que dicen, lo que pasa que la bonificación incentivo en el artículo 2 de ese decreto 7889 regula que para efectos de prestaciones y de bono 14 y de indemnización, la bonificación incentivo no debe tomarse en cuenta. Así lo dice en el artículo 2. Entonces, ese es el fundamento que tendrán algunos patronos. Pero debemos de recordar entonces que hay un fundamento, artículo 1 del convenio 95, que el salario incluye todo. Entonces, esa es la parte que algunos patronos han hecho a un lado y que en algún momento puede ser perjudicial por hacerlo a un lado, ¿verdad? Tarde o temprano en un juicio, pues se debe liquidar en relación también a esa bonificación incentiva. Inclusive para efectos de indemnización, se debe tomar en cuenta la 12ª parte. Vamos a ver qué dice Rocío por acá. ¿Sí, Rocío? Sí, quería hacer una pregunta respecto al bono 14. Cuénteme. ¿Se aplica lo mismo para un trabajo part-time también? ¿O es exactamente igual? ¿O hay algunas reglas o si el trabajador solo trabaja medio tiempo? Lo que sucede es de que en la clase pasada hablamos, ¿verdad? Que existe, digamos, ahorita está suspendido provisionalmente los trabajadores a tiempo parcial. No se está aplicando ahorita esta situación. Entonces el aguinaldo y bono 14 se le debe pagar también a los trabajadores que laboren menos de las 44, de las 42 o 36 horas a la semana. Yo considero que un fundamento legal en relación a eso, porque todo debe haber un fundamento, y si no lo hay, la duda le favorece al trabajador, pero un fundamento considero que ad hoc, ¿verdad? Bastante adecuado a lo que usted me está preguntando, podríamos ver en el artículo 120, si no estoy mal,
Dice, los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos, perdón, laboren menos de 48 horas, ustedes ya saben que son 44, no son 48, a la semana, tienen derecho de percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria. Entonces, tienen derecho a recibir, en ese caso, su salario, y el aguinaldo, el bono 14 también son salarios, tienen derecho a recibir íntegro su salario. Con esto quiero aclarar e indicar, ¿verdad?, de que el hecho de que un trabajador labore 4 o 5 horas al día le da derecho a recibir como mínimo, valga la redundancia, el salario mínimo. Igual de aguinaldo, de bono 14 y de, digamos, de aguinaldo y de bono 14, ¿verdad?, que es en relación al salario mínimo. Aclarada la pregunta, Rocío. Sí, licenciado, gracias. Igual tendríamos el aguinaldo, ¿verdad? Fíjense que para efectos de calcular una indemnización, según el artículo 82, son los últimos 6 salarios, ¿verdad? Y quiero aclarar también, y debe incluirse los salarios, el salario completo, incluyendo la jornada extraordinaria, es decir, las horas extras que hayan hecho durante esos últimos 6 meses. Esa es la indemnización. La indemnización se calcula entonces en base a los últimos 6 salarios. Pero se le debe adicionar también una 12ª parte del aguinaldo y una 12ª parte del bono 14. Comisiones como sexto rubro, ¿verdad? Ya lo expliqué desde un principio. Pues obviamente, según el artículo 88, inciso C, deben de entrar, digamos, como parte del salario. Aguinaldo, bono 14 e indemnización deben de incluirse en las comisiones. Y salario extraordinario, que es el salario que va a recibir el trabajador por prestar sus servicios fuera de su jornada ordinaria. Digamos que lo que se le llama comúnmente como horas extras. Las horas extras están establecidas en el artículo 121 del Código de Trabajo. Y esas horas extras, por ejemplo, si el trabajador labora de 8 a 4, por ejemplo, ¿verdad? Lo que haga de las 4 de la tarde en adelante, eso va a ser horas extras. Obviamente, tiene que tener, digamos, un límite de horas, ¿verdad? No puede trabajar un sinnúmero de horas extras al día, ¿verdad? Lo vamos a ver en el artículo 122 en algún momento. También dentro de las horas extras podemos hablar de los días de descansos obligatorios. Por ejemplo, si alguien descansa el domingo, si el día domingo es su día de descanso, pues si lo trabaja será como hora extra, ¿verdad? Como jornada extraordinaria, los asuetos y el feriado. Que en la presentación de las jornadas, ahí aclaro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un asueto y un feriado? Que técnicamente algunas personas, digamos que lo confunden, ¿verdad? Aclarando que el asueto, los asuetos y el feriado están en el 127 del Código de Trabajo. El asueto es un día de descanso obligatorio con goce de salario que la ley le va a conceder al trabajador para conmemorar un acontecimiento de trascendencia social, ¿verdad? Por ejemplo, la Navidad, el 1 de enero, ¿verdad? Los días de Semana Santa, ¿verdad? El Jueves Santo en adelante, ahí está en el 127, mientras que el feriado es muy parecida a la definición, ¿verdad? Es un día de descanso que la ley le concede al trabajador con goce de salario para celebrar, la festividad local, ¿verdad? Ahí sí, el día de la feria, ¿verdad? El día patronal. Diferencia es que asuetos hay varios y el feriado solo puede haber uno en cada municipio, ¿verdad? Y los asuetos son declarados en toda la República. Tal vez solo le vamos a leer esa parte importante del salario extraordinario en el segundo párrafo, que dice,
Para este efecto, así para el cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente código, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinaria y extraordinaria o el equivalente de las mismas en el caso del inciso B del artículo 88. Entonces, también debe de incluirse como parte del salario. ¿Cuáles son los principios que rigen el salario? Son 5. El primero de ellos dice que es todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo trabajo debe de ser pagado y de una forma justa, salvo excepciones, como menciono aquí. Hay 2 excepciones. Si nosotros nos vamos al artículo 121 del Código de Trabajo, en el primer párrafo nos dice, nos habla de las horas extras y nos habla, ¿verdad? O nos menciona, más bien dicho, de que deberán de ser pagadas con el 50% adicional de lo que gana el trabajador. Y en el segundo párrafo también nos menciona, ahí es lo que quiero hablar de esa excepción, nos menciona de que el trabajador que por falta de actividad o por cometer errores para subsanarlos o para cumplir con su horario por la falta de actividad que tuvo en su jornada ordinaria, está obligado a prestar ese servicio sin derecho a remuneración adicional. Eso está en el 121, segundo párrafo. Y o la otra excepción es el artículo 63, inciso E, donde establece que el trabajador está obligado a prestar servicios en caso de siniestro o un riesgo de la empresa sin derecho a una remuneración adicional. ¿Verdad que podría ser el caso no sé, tal vez hubo una inundación en la empresa, hubo algún tipo de desastre o hubo un terremoto, ¿verdad? En alguna región y pues ya cuando paró todo, pues colaborar con el patrono en poner digamos que a salvo los productos, las mercaderías, sin derecho a una remuneración adicional. Esos son los 2 excepciones reguladas en el Código de Trabajo a este principio. Cuando hablamos de que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, vamos a mencionar un caso, ¿verdad? Que estos no podrían ser considerados trabajadores. Entonces, en el caso de las personas que pueden brindar un servicio en una ONG o en una asociación, cuando están trabajando, están prestando su servicio, más bien dicho, ad honorem, ¿verdad? Pero cuando no lo están prestando ad honorem, por supuesto que dentro de esa asociación o esa ONG, pues serán trabajadores también. Tenemos el segundo principio que nos menciona algo acerca de la igualdad salarial. Dice que este principio se fundamenta en que en igualdad de condiciones, hablemos eficiencia y antigüedad, deberá de ser mismo salario. De lo contrario, se puede consumar una discriminación salarial. En Guatemala casi no existen demandas de esta situación, pero podría darse, ¿verdad? El trabajador puede pedir 2 cosas en este tipo de discriminación salarial. Una, que le paguen el mismo salario, o 2, que se le compense por daños y perjuicios por haberlo discriminado. Aquí el patrono debe de demostrar por qué le está pagando más a un trabajador que a otro que aparentemente tengan igualdad de condiciones. Algo importante tal vez mencionar, no habría igualdad de condiciones cuando pueda una persona tener otro perfil académico, otra preparación, ¿verdad? Pueden tener eficiencia y antigüedad igual, pero alguien puede ser más técnico en lo que realice. Entonces ahí se acaba esa igualdad de condiciones. Y el artículo 89 es bien claro también cuando nos habla en relación de discriminación, pero principalmente en el tema de mujeres, que establece, para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se debe tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo clima y condiciones de vida. A trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y de antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales corresponderá salario igual. El que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas, esta es la parte importante, en las demandas que entalen las trabajadoras relativas a la discriminación salarial por razón de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el trabajo
que realiza la demandante es de inferior calidad y valor, ¿verdad? ¿Cómo podemos notar esa parte? ¿Verdad? La ley está respaldando a una mujer que puede ser discriminada también salarialmente por tema de sexo. Tenemos el tercer principio, que es la integridad del salario. Dice que este principio consiste en que el salario debe pagarse de forma completa en cada periodo de pago. Y aquí yo menciono el artículo 93 como fundamento a este principio, pero también menciono algo muy importante, que es el 79, inciso A, que regula las causas para que un trabajador se pueda dar por despedido de forma indirecta. Y leamos, vamos a leer rápidamente ese artículo. Dice, son causas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Inciso A, cuando el patrono no le paga el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Queda a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Podría ser ahí, en el caso, ¿verdad? Una deducción autorizada es que le descuenten el IX, por ejemplo, ¿verdad? No hay que tomar en cuenta eso, nada más. Pero de lo contrario, si no se le paga al trabajador su salario, se puede dar por despedido de forma indirecta. Hay empresas que con crisis económica dejan de pagarle a los trabajadores 2, 3 meses. Entonces pueden darse por despedidos de forma indirecta. Hay en algunos casos, hay trabajadores muy leales que no lo hacen, ¿verdad? Que esperan que, pues, creen, digamos, de cierta manera en el patrono, en que se va a restablecer la situación económica y esperan a que se le pague, ¿verdad? Pero cuando no hay, digamos, una cultura de un buen trato hacia el colaborador, seguramente muchos sí se dan por despedidos de forma indirecta. Luego, el número 4 dice que el salario debe pagarse en moneda del curso legal. Fíjense que esto, en síntesis, quiere decir que el salario debe pagarse en moneda del curso legal, dice en quetzales y en efectivo. En el artículo 3 del convenio 95 de la OIT regula eso, ¿verdad? Que el salario debe pagarse en quetzales y en efectivo. Y que si no se va a pagar en efectivo, sino que se va a pagar por medio de cheque, esa es una excepción. Dice que hay que pedir una autorización a la Inspección General de Trabajo. Este es un derecho vigente, no positivo, porque pues la verdad no se cumple y además esto no es algo que le vaya a perjudicar al trabajador. Casi siempre se le paga mediante cheque sin necesidad de autorización de la inspección o ahora de una forma moderna, ¿verdad? A través de una transferencia. Y otra excepción es que no se le va a pagar al trabajador en moneda o en efectivo, es los trabajadores del servicio doméstico que mencioné en el artículo 90, que se les puede pagar con un 30% en especie. Y ahí tal vez ahí podemos mencionar también, en ese mismo número 1, podemos mencionar ahí también a las personas del servicio doméstico según 162. En la ley de libre negociación de divisas de Guatemala, en el artículo 6 dice que por mutuo acuerdo puede pactarse en otra moneda el pago de servicios, de salarios inclusive, dice la ley. Pero aclaro, ¿verdad? El convenio 95 de la OIT es claro que dice que debe ser en moneda del curso legal. Pero si al trabajador pues no le afecta, pues podría aceptarse ese pago en dólares, pero no está obligado, por supuesto. Eso es solo si existe un acuerdo de parte del trabajador. Creo que este principio, en teoría, estaba plasmado en el caso pongamos un ejemplo, ¿verdad? En las maquilas. ¿Por qué, digamos, la ley regulaba esta situación de que en efectivo? En el caso de las maquilas, por ejemplo, que paguen cada semana y llega el trabajador y le dan su cheque, le dan un cheque, digamos, para que vaya a cambiarlo, no en todos los bancos
se pagan las planillas, ¿verdad? Solo algunos y unas grandes colas. Entonces, se regulaba esto para proteger y resguardar al trabajador de que no llegara en algún momento a hacer la gran cola y que le dijeran, mire, fíjese que no hay fondos. Qué complicado para él, porque después se queda tal vez un fin de semana sin qué comer, ¿verdad? Entonces, por eso la ley, de cierta manera, protegida de esa manera, ¿verdad? Aclarando también que el tema de bancarizar el pago de salario, yo creo que queda a discreción del trabajador, pero hay en algunos casos que a los trabajadores les es perjudicial, pero es trabajadores que tienen demandas, que va a tener relación ahorita. El quinto principio, que es el último, la inembargabilidad del salario. ¿Qué quiere decir ese principio? Primero, deduzcamos qué es un embargo. Podemos decir que un embargo es una medida precautoria, una medida otorgada por un juez, donde ordena, en este caso del salario, ordena a la empresa donde está laborando el trabajador congelarle un porcentaje del salario al trabajador, un porcentaje. Por eso es la inembargabilidad, no es todo el salario. Entonces solo le va, digamos, a congelar una parte y nombra al gerente de la empresa que congele esa cantidad mensual hasta nuevo aviso, o sea, hasta donde dure el proceso. Ese es el embargo. Y normalmente ese embargo es a solicitud de un acreedor. ¿Quién puede ser ese acreedor que pide ese embargo? Podría ser un banco, podría ser la esposa o la madre de los niños que reconoció este trabajador. Entonces, a requerimiento de ellos, se podría pedir ese embargo de salario en los porcentajes que establece la ley. Para ello, vamos a irnos al artículo 96 y 97 del Código de Trabajo y vamos a resumir las partes más importantes en relación al tema del embargo. Si nos vamos al 96, dice, se declaran inembargables los salarios mínimos y los que sin serlo no exceden de 30 quetzales. Inciso B, el 90% de los salarios mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales. El 85% de los salarios. Vámonos hasta el E. Este se aplica, dice. Es inembargable entonces el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Vamos a esa parte entonces. ¿Cuánto se puede embargar de salario? Según este artículo 96, en primera parte, 35%. Y es inembargable el 65%. Y luego nos vamos al 97. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios hasta en un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Esta parte es bien importante. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos, a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo de otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Último párrafo. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos, y en ningún caso podrá hacerse efectivos 2 embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96. Pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrán embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Voy a hacer una pequeña síntesis para, con esto vamos a concluir en el tema del
de la inembargabilidad del salario. Tomando en cuenta ya estos dos artículos. Entonces, ¿qué es embargable? Para deudas, digamos que para otro tipo de obligaciones. Hablemos ahí, obligaciones con los bancos, podría ser uno de los ejemplos más claros, o obligaciones con personas particulares, que Juan le deba a Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Juan puede pedirle a un juez, porque Pedro le debe, puede pedir que le embargue a Juan entonces el 35%. O Banco G&T le puede pedir al juez que le embargue el 35% a determinada persona. Esas son otras responsabilidades u obligaciones. Pero ¿qué pasa si viene otro banco y también se le debe? Si se le debe a ese otro banco, según lo que acabamos de leer en la última parte del artículo 96, puede pedir un 10% más de embargo. Es decir, si viene Banco Industrial en segundo plano, sería el 35% para G&T, garantizando, digamos, el tema de embargo a favor de G&T y 10% a favor del Banco Industrial. Si viene un tercer banco, ya no se puede. Ese fue ese límite. Ahí ya no se podría hacer otro tercer embargo, que espera la cola, digamos, ¿verdad? Entonces, Industrial pasaría en primer lugar a pedir el 35% y si viene Promérica en tercer lugar, ya subiría al segundo. Este sería un ejemplo. Tema de alimentos. Ahí sí se puede embargar, dice, hasta un 50%. Pero eso sí, si la persona tiene 2, 3 familias, no se puede más de ese 50%. Debería de distribuirse el embargo del 50% en sus responsabilidades, 2 o 3 familias, por ejemplo. En esta situación también es importante lo que leímos, ¿verdad? Que los embargos en relación a pensiones alimenticias tienen prioridad. Si existe un embargo de alimentos, ya no se puede embargar, digamos, el banco ya no podría embargar. Inclusive si hay un embargo a favor de un banco, por tema de alimentos, podría llegar a tener prioridad entonces y poder entrar en primer lugar, digamos, el embargo por alimentos. Y quedaría en segundo lugar y fuera, digamos, de embargo, el banco como acreedor. Creo que por tema de tiempo cabal aquí me avisa cuando ya vamos a terminar, solo 40 minutos me permite poder estar esta aplicación de Zoom. ¿Habrá algunas preguntas que tengan ustedes? No, a mí me quedó solo el tema de, por ejemplo, si tienen varios embargos, porque he visto en otros lados como que distribuyen el porcentaje si es el 35%, lo van distribuyendo entre lo que le quitan, por ejemplo, un poquito a Bantrao, un poquito a G&T, porque al final termina de pagar, por ejemplo, en Bantrao que debía menos y se paga y se envía el cheque a BEI y luego se sigue el otro monto para el siguiente banco. Es Wendy, ¿verdad? Me habla Wendy. Ajá. Fíjese, Wendy, que legalmente como opera esto hay un principio que se llama principio legal, ¿verdad? Que es primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, el primero que presente el embargo es quien tiene ese 35%. Ya. Si hay un segundo embargo, se le va, digamos, a acreditar un 10%. Así es como operan legalmente los embargos en temas salariales. Ok. ¿Alguien más? No, a mí me quedó todo claro, gracias, Lick. Úrsula, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, vamos a ver. Despídanse todos para ver que estaban conectados. Adiós, Muy buena feliz pregunta. noche. Y Wesley. Hasta luego, Lick. Adiós, Rocío. ¿Me decía algo, Wesley? No tengo ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, cualquier cosa me escriben, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bye.